Carlos es licenciado en Economía por el maestro en Administración Pública por Columbia University de la School of International and Public Affairs. Es doctor en Ciencia Política por esa misma universidad, director general de Integralia Consultores. Cuenta con experiencia en gobierno e instituciones públicas, entre ellas la Embajada de México en Estados Unidos, la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Energía. Fue consejero presidente del IFE entre 2003 y 2007, ha sido profesor de Ciencia Política e investigador y ha publicado libros sobre democracia y finanzas públicas. Es editorialista del periódico El Financiero, así como comentarista en diversos noticiarios de radio y televisión. Luis Carlos. Muchísimas gracias. Me voy a permitir continuar la exposición de María Amparo y les voy una pregunta central es: no se puede combatir la corrupción de gobierno si no se combate la corrupción de campañas. En los últimos 15 o 20 años el debate ha sido cómo combatir la corrupción administrativa, las licitaciones, el peculado, pero poco interés se le ha puesto a este asunto. Dicho de otra manera, no te puedes portar bien en la boda si no te portas bien en el precopeo. De tal forma que un poco esto es tratar de entender qué es lo que pasa antes de que un gobierno tome protesta. Y una pregunta es: ¿por qué hay tanto dinero en las precampañas? ¿Por qué hay tantos recursos ilegales? María Amparo acaba de comentar que las estimaciones son las estimaciones que hacemos en el reporte son debatibles, pero nosotros encontramos en este primer reporte un rango entre 10 y 15 veces de lo que circula por debajo de la mesa respecto a lo que es procesado oficialmente. Entonces se trata de una economía subterránea que es de una magnitud muy significativa. En este reporte que se va a publicar como libro en un mes, 2 meses, las estimaciones que se han encontrado son aún más agudas, de eso no vamos a hablar. La pregunta es ¿por qué? Y hay varias explicaciones. Una que son por el lado de la demanda. Y una primera explicación es porque hay más competencia. Cuando hay una competencia hegemónica como era la del PRI en el siglo XX, pues no era necesario invertir tanto dinero para ganar elecciones. Una vez que la democratización se da, cuando las elecciones se compiten en el margen, cuesta más caro ganar elecciones. Esa es una primera explicación. La segunda es el clientelismo. Y este que ha sido un mecanismo de gobernabilidad en México desde el siglo XIX, es un asunto que se ha acentuado en los últimos años. No es producto de las elecciones, sino es un mecanismo de gobernabilidad que ha sido una secuela del proceso de democratización. La práctica del clientelismo en programas sociales, la práctica del clientelismo en las relaciones con el Congreso, la práctica del clientelismo en todos los órdenes de la vida pública. La tercera razón tiene que ver con algo que ya se ha señalado mucho, que es la pobreza y la desigualdad. Claramente un país con los niveles que tenemos en México es un país en donde las elecciones son una oportunidad de personas para hacerse de un patrimonio. Y la última razón por el lado de la demanda, si quieren poner en la gráfica, es el tema del enriquecimiento personal. En las entrevistas que hicimos para este estudio, hicimos más de 60 entrevistas, hubo una expresión que está en el libro que dice: campaña que no deja para rancho no es una buena campaña. Y otros excandidatos que nos platicaban que ser candidato, aunque quedes en segundo o en tercer lugar, es una gran oportunidad para construir un patrimonio. De tal forma que las campañas se han convertido para candidatos y para operadores en una manera de enriquecimiento personal. Si pueden poner por favor el diagrama, se los voy a agradecer mucho. Esto es lo que podríamos decir que es por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta, podemos señalar que hay un tema de aquellos que dan dinero. ¿Por qué dan dinero? Ya lo mencionó María Amparo. Pues una es porque quieren comprar acceso a contratos,
a permisos, acceso privilegiado al gobierno en formación. Y esto es una razón meramente de una transacción. Y la segunda es cuando da el dinero un gobernante en funciones, lo que quiere comprar es o la continuidad de su legado si somos muy románticos, o bien quiere garantizar impunidad. Y esta garantía de impunidad es lo que en ocasiones explica por qué hay tantos recursos ilegales en una campaña. Estas son algunas de las explicaciones de por qué hay tantos recursos ilegales. Ahora hay algunos mecanismos que han facilitado o propiciado el tema. Son los facilitadores. Uno es un sistema inefectivo de fiscalización. Esto no es una culpa del Instituto Nacional Electoral. Aquí tenemos a dos invitados que van a hablar en unos momentos. Es un tema de regulación. Yo creo que el INE hace un trabajo muy profesional de lo que le corresponde, pero nuestro libro se llama Dinero bajo la mesa y lo que el INE supervisa fundamentalmente es el dinero sobre la mesa. Si hay una economía subterránea 15-1 respecto a lo que sucede por arriba de la mesa, este tema no es necesariamente una culpa de la actuación del INE, sino una cuestión estructural de la manera como está generado esto. Santiago Nieto nos va a platicar en unos momentos seguramente cómo se beneficiaría la fiscalización del INE, por ejemplo, si la información de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, por ejemplo, estuviese interconectada con el sistema de fiscalización, si la Auditoría Superior de la Federación y otros entes estuvieran. La segunda razón es una razón que se ha discutido a lo largo de todo el día. Hay un fenómeno general de impunidad del sistema político mexicano y el tema de los partidos no es ajeno a esto. El tercer tema ha sido un fenómeno de liquidez de la economía. Este fenómeno de la corrupción del fondeo de campañas ocurrió justamente en el proceso en donde la liquidez aumentó mucho por los excedentes petroleros a partir de 2004-2005. Si hay mucho dinero en la economía y esto se combina además con el último factor que es una vigilancia legislativa inefectiva, entonces el cóctel para el abuso, sobre todo a nivel de los gobiernos estatales, existe. Y aquí en Chihuahua ustedes desafortunadamente han sido parte o han sido víctimas de este tema. Concluyo con lo siguiente. Yo creo que tenemos que pasar de un enfoque punitivo a uno preventivo, atacar causas y no síntomas. La última reforma electoral dice que para atacar este problema hay que anular elecciones. Es un enfoque equivocado. Por la vía del castigo, de la amenaza, nunca se va a combatir este problema. Hay que hacer una reforma global. No significa inventar la rueda, significa poner en la balanza enfoques que se han creído correctos, pero someterlos a una discusión y a un escrutinio. Y creo yo que la mejor reforma electoral es la que va más allá de lo electoral. Dicho de otra manera, este es el problema básico desde mi punto de vista y del libro que publicamos María Amparo Casar. El donante da dinero y el candidato paga con obras, contratos, permisos o impunidad. Ese es, de manera muy simplista, el quid pro quo. La pregunta que debemos hacernos es cómo rompemos la lógica de ese intercambio. Ese es el tema. Si asustamos al candidato con que lo vamos a anular su elección, no va a ser muy creíble. Si asustamos al donante con que lo vamos a investigar, tampoco lo va a creer en las reglas actuales. Entonces, para restringir la donación de dinero, lo decimos en el estudio, hay que restringir el uso de efectivo, hay que combatir el tema de empresas fantasmas, algo que ya se ha documentado ampliamente y que aquí en Chihuahua ustedes tienen investigaciones en curso que si llegan a buen puerto, por cierto, si llegan a buen puerto, van a abrir un camino y un aprendizaje judicial muy relevante para otros casos que han ocurrido. Y tercer tema, que no es un tema no electoral, es el control de las finanzas públicas por los congresos locales, por la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, etcétera. Para combatir el pago que hacen los gobernantes con obras, contratos, permisos o impunidad,
lo que tenemos que hacer es atacar esto, cómo limitar la asignación discrecional de obra pública. Cambiar ese tema es mucho más relevante que tratar de fortalecer las capacidades de fiscalización del INE. No porque eso no sea relevante, pero fortalecer las capacidades de fiscalización del INE no ataca la causa del problema, sino sus manifestaciones, y por esa vía no creo que ataquemos el problema. Y el segundo tema es el tema de revisar el tema de otorgamiento de permisos. Estas son las recomendaciones que hacemos en el libro, además del tema, este tema es muy importante. El tema del efectivo no es el problema, pero si lo reducimos la capacidad de daño y este intercambio se reduce significativamente. Hablamos en el reporte del voto obligatorio para reducir el fenómeno del clientelismo, este tema de la fiscalización integral, del cual seguramente hablarán los demás ponentes, y el tema de publicidad oficial. Este tema es muy relevante, este tema aquí también en el Estado lo han empezado a implementar, pero la adicción de los medios al dinero no se va a acabar si no se acaba con este problema que es la causa de esta difusión. Muchísimas gracias.